Ay, Dios mío. Nos está desconectando todo. Dios, en este momento. Yo como las tareas están 19%. Con eso le alcanza. Sí, para hacer 4 días. Sí, sí. Sí, bueno. ¿Qué dijo Carolina? ¿No dice nada? ¿Dónde está? Está diciendo algo aquí. Listo. Buenas tardes a toda la comunidad universitaria de la Universidad de Caldas y a toda la comunidad de la ciudad de Manizales, estudiantes nuestros que se encuentran en otras regiones y a todos aquellos que han accedido a través del Facebook Live de la Facultad de Artes y Humanidades a este programa, evento que iniciamos hoy junto con la profesora Paula Andrea Valencia del Departamento de Lingüística y Literatura de la Universidad de Caldas. Este es un programa que transmitiremos los días lunes y jueves en el horario de las 5 de 5:30 a 6 de la tarde, con el objetivo de conversar con algunos miembros de la comunidad universitaria y de la vida académica y de la vida de ciudad sobre sus experiencias, sobre sus lecturas y sobre sus libros en los tiempos de confinamiento. Bienvenidos todos. Profesora Paula. Buenas tardes a todos. Es un gusto para mí estar acá en estas sesiones y acompañar al profesor Orlando. Hoy le damos la bienvenida al profesor Mario Hernán. Esta es una iniciativa, como decía Orlando, de los departamentos de Filosofía y Letras y de Lingüística y Literatura, que nos hemos querido unir para trabajar y charlar un poquito en torno a lo que nos trae este contexto actual. Entonces, la idea es que charlemos un poquito con el profesor Mario Hernán. Le agradecemos al equipo de Transmedia por acompañarnos siempre en estos eventos y a todas las personas que están conectadas con nosotros. El profesor Mario Hernán López es profesor del Departamento de Economía y Administración, pero además ha sido un hombre muy activo de la vida de ciudad y de la vida de la universidad. Cuentista, escritor, ensayista, un hombre muy entregado a la vida de la comunidad y que ha sufrido, de buena manera lo que ha sido el desarrollo de la institución y de la Universidad de Caldas de la ciudad de Manizales durante muchos años. Doctor en temas de paz y en temas de resolución de conflictos. Profesor Mario Hernán, bienvenido a este espacio, corto espacio, para conversar un poco, en primer lugar, sobre su experiencia. Un hombre como usted, que es un hombre de ciudad, un hombre que le encanta compartir con los amigos, que le gusta la visita periódica a la prendería, escuchar buena salsa. Una persona como usted, ¿cómo ha vivido este tema del confinamiento? ¿Cómo se ha sentido en su casa? ¿Cuál ha sido su experiencia? Buenas tardes, Paula Andrea, Orlando. Saludo para todas las personas que pueden estar ahora viendo y escuchando esta conversación. Bueno, yo primero celebro que esto esté ocurriendo en la Universidad de Caldas, celebro esta iniciativa de ustedes dos, de Carolina, porque me parece que si algo se ha embolatado en los pasillos de la universidad, en el hall de la universidad, en estos últimos años ha sido justamente la tertulia. Correspondemos a una generación, te incluyo, Orlando, que hizo parte del grupo de conversadores en el hall con profesores, algunos de ellos ya fallecidos, como Carlos Jarango, como Tulio Marulanda, otros profesores ya pensionados. Recuerdo ahora a Carlos Ricardo Escobar, por ejemplo. Bueno, y otros tantos que aún quedamos en la universidad cerrando nuestros ciclos. Primero, insisto, celebrar esta historia que ustedes proponen de una conversación tranquila alrededor de estos asuntos del confinamiento. Y en segundo lugar, pues sí,
yo creo que Orlando hace justicia cuando advierte que soy emocionalmente alguien al que le interesa y vive la conversación. Tengo muy grandes amigos, pienso ahora pues en varios nombres, pero por supuesto que no los voy a hacer, no voy a hacer la lista para no dejar a nadie por allí, pero esa conversación en buena medida también transita por un espacio que para mí es absolutamente fundamental en la vida, en la cultura, en las culturas, y tiene que ver con los bares y las cantinas. Como lo señaló Orlando, pues desde niño, por unas herencias que vienen de la migración familiar hacia el Valle del Cauca, he tenido una especial afición en principio por la salsa, pero diríamos que uno también va evolucionando musicalmente y esto ha derivado en una preferencia por músicas del Caribe y por el Latin Jazz. Y eso es parte del escenario de las cantinas, de los bares, de la Galería Bar, por ejemplo, que ya lo mencionaste, o de Juan Sebastián Bar. Y en esas cantinas, además de escuchar de fondo el jazz y la salsa, pues están las conversaciones, los humores, los olores, el licor que también y tan agradablemente impulsa la conversación, y eso me hace una falta extraordinaria. Al mismo tiempo, creo que no solamente la nostalgia es la de esos escenarios de la noche, sino también la nostalgia de la conversación con los estudiantes. Y esto no lo digo como una especie de, digamos, de expresión de cajón. Lo que quiero señalar es que creo que si algo tiene de rico, si algo tiene de sustancioso el oficio nuestro, nuestro trabajo como profesores, es justamente ese encuentro entre generaciones que nos provoca el espacio, en este caso universitario. Y la conversación que nos proponen los estudiantes alrededor de los temas que transitan cada día o de la mismísima vida universitaria es un asunto que difícilmente se puede reemplazar por estos medios que a veces resultan tan provocadores, pero también tan generadores de distancias. De manera que este tiempo ha sido, claro, un encuentro en mi casa con cosas que hacía rato no convertía en valores de uso, que tenían ya cierto confinamiento, pero también es un encuentro de nostalgias, pero no son nostalgias en el sentido sangroso de la expresión, sino más bien en el sentido de aquello que uno se percata en un momento dado, que hace parte de sí mismo, que está allí y que no quiere dejar. Gracias, Mario. A mí me interesa mucho los escritos de toque de queda, ¿sí? En ellos usted ha puesto algunas ideas sobre lo que estamos viviendo en este momento, ¿cierto? Incluso hay como una alusión al COVID que se debe cuidar en uno de ellos, ¿cierto? Y quiero que hablemos un poquito sobre esa iniciativa. ¿Qué lo llevó a usted a escribir toque de queda? Recuerda que Mario en uno de ellos habla de Camilo, ¿no? Camilo. Una especie de cuento, ¿no? No, Camilo el hijo. Camilo. No, pero hace como una especie de cuento con Camilo. Sí, bueno, primero también señalar que desde hace rato una de las cosas que me ha interesado con relación pues a la escritura ha sido el de cultivar cierto texto breve. Pueden tener distintos nombres, algunos amigos lo llaman esquelas, otros amigos lo llaman columnas, otros amigos lo llaman minicrónica. Bueno, pero ese cultivo del texto breve, incluso más que breve, micro, tiene mucho que ver con una tarea que hicimos en tiempos de la primera juventud, que fue la del teatro. Y allí la economía del gesto, la economía del lenguaje, en esa corriente en la que nosotros estuvimos militando, participando en el teatro, tenía un lugar muy especial en la manera en que se construía la escena. Y he tenido con el tiempo como mucha influencia de esa experiencia teatral que viví con grandes amigos, que ahora también quisiera mencionar más adelante, como Jairo Gómez, por ejemplo, que debe estar por aquí detrás de estas pantallas. Y con ellos, al saltar a la escritura, también se trajo
digamos, como el sentido de un tipo de imagen, que es el que también trato de cultivar en estos textos cortos. Entonces, cuando comenzó el confinamiento obligatorio, pues mi hijo, Camilo, que vive en Brasil, me sugirió que escribiera algunos textos que fueran dando cuenta como del día, de la atención del día, de mis propias emociones o de mis propias observaciones a través de la ventana. Y los llamé toque de queda, pues no solamente por la figura que en ese momento se utilizó para confinar a la gente, sino también para anunciar como una especie de momento en el cual nos quedamos quietos en este sitio, también en el sentido simbólico. Voy a leer, Paula, si me permites, y Orlando. Pero no, yo quiero antes de que nos leas, quiero preguntarte sobre uno en específico. Y es el que queda 23. En él tú expresas que nosotros como académicos debemos decir algo, tener algo ante esta crisis epocal. Para mí es clarísimo que hay algo que nos está cambiando los paradigmas, no solo tiene que ver con el confinamiento por el COVID, sino que los esquemas sociales, los esquemas familiares, todo está cambiando. Y creo también que nosotros estamos empezando un cambio de época bien interesante. Lo he hablado en algunas ocasiones con Orlando, con unos compañeros del Departamento de Lingüística, y nosotros en el departamento venimos trabajando con un proyecto con el Semillero de Investigación Literet sobre literatura del siglo XXI. Entonces, en medio de todo esto hemos dicho, ¿será que esa época, ese siglo XXI va a empezar apenas en el 2020? Así como podríamos decir que el siglo XX empezó con las guerras mundiales. Entonces, en medio de eso, la pregunta es, ¿cuál es ese papel que tenemos los académicos y sobre todo nosotros como docentes ante nuestros estudiantes? Sí. En algún momento, en los toques de queda, en estos textos mínimos, más allá de mirar por la ventana al hombre o a la mujer que transita, más allá de observar a mi vecino que debe estar en este momento haciendo su rutina de bicicleta estática, o del joven que al frente de mi casa levanta pesas cada tarde más o menos a esta hora, también fueron apareciendo unos temas como más en el orden político. Por ejemplo, rápidamente, en las primeras versiones en las primeras reflexiones de personajes destacados con reconocimiento internacional en el plano de la filosofía política, por ejemplo, o del ambientalismo, en esas primeras reflexiones comenzaron a aparecer como teorías conspirativas. Y hay teorías conspirativas para todos los gustos. Los que señalan que esto es el producto de un laboratorio en Wuhan, en el cual la China construyó este virus para efectos de aniquilar a todos los mayores de 60 años, para descargar cierto tipo de presiones en complicidad con Rusia, o que esto hace parte del ajedrez entre los Estados Unidos y su debate con la China, como plantea Trump insistentemente, buscando posicionarse en las elecciones que están encima en los Estados Unidos, o también a quienes adjudican esto a la masonería o a los Illuminati. Bueno, en fin, hay una ruta larga de teorías conspirativas que ocuparon la primera parte de la escena política. Hubo un segundo momento que también lo registramos en los toques de queda, Paula, y tiene que ver con ese fenómeno tan complejo y tan doloroso que es el retorno de los migrantes venezolanos de la frontera con Ecuador, atravesando este país a pie para llegar a la frontera con Venezuela en Cúcuta. Y lo que más me parece complejo en ese momento fue
que alguna reacción de los migrantes con personas de los sectores informales o de la calle o habitantes en calle en Colombia detonaron acciones violentas que al mismo tiempo en las redes sociales provocaron unas expresiones xenofóbicas. Digamos que hubo un momento en el cual la gente, algún sector de la sociedad colombiana, le echó mano a un repertorio que no teníamos en la mano tan claramente, y es la xenofobia con el caso de los migrantes venezolanos. Alguien alcanzó a decir que se estaba poniendo sobre la mesa una pandemia en la pandemia. Pero luego llegaron las medidas del gobierno nacional, todo este paquete de movilizar grandes recursos de los recursos de procedencia tanto territorial como nacional para tratar especialmente de resolver los enormes retrasos en la política en materia de salud y tratar de atender la emergencia humanitaria. Mientras eso estaba ocurriendo, en las universidades se comenzaban también a tomar como las primeras medidas, especialmente asociadas a la forma, como lo estamos discutiendo por estos días, en que podemos reaccionar incorporando dispositivos de educación a distancia o digitalizando nuestros contenidos académicos o generando algún tipo de modalidad de educación virtual. Y eso copó la agenda de las universidades, la copó poderosamente, y no solamente en Colombia. Uno puede rastrear en estas redes, en esta información que producen las redes y todos los sistemas virtuales, que hay discusiones en Italia, discusiones en España, en Brasil, en los mismos Estados Unidos, en las universidades sobre cómo responder con un dispositivo virtual. Pero, ¿dónde vamos a dejar, en qué lugar de la tarea académica vamos a dejar las reflexiones sobre las transformaciones epocales que esto está produciendo? Y cuando decimos transformaciones epocales, esa expresión nos ayuda a empujar un planteamiento, y es que aquí se está haciendo un giro que constituye como un giro estructural, un giro sustancial, no solamente en el orden social y económico, sino también en la manera como estamos transformando nuestra subjetividad. En la primera pregunta que hacía Orlando, pues la cuestión es, bueno, ¿y qué vamos a hacer sin las cantinas? ¿Cuándo vamos a volver a las cantinas? ¿Cuándo vamos a volver a la conversación con los amigos? Y eso no es de poca monta. Y en segundo lugar, desde el punto de vista social, el hecho, como se suele discutir en estos días, de no podernos tocar, conversar, aproximar, pues está generando transformaciones muy serias cuyas implicaciones aún son materia de especulación en la manera en que nos relacionamos. La vida política, por ejemplo, Paula. ¿Por dónde va a transitar la vida política? ¿Cómo vamos a generar a través de estos artefactos acciones de convocatoria política que tengan la capacidad de generar eco público, como el que han generado en Colombia desde el año pasado, por ejemplo, las movilizaciones en torno a los derechos de la educación? Ahora, estos aparatos son hoy también un factor muy importante de movilización social, y en estos libros que están aquí detrás hay autores como Antonio Negri que suelen estudiar estos fenómenos y hablar de la generación de inteligencias de enjambre, de nuevas formas de movilización global que transitan también por estos artefactos alucinantes. Mario, precisamente en ese cambio de lo epocal, el profesor Juan Manuel Castellanos dice: yo creo que el siglo XX apenas está terminando, dice él, y estamos empezando con todo esto que tú acabas de enumerar, un nuevo momento. Y creo que las preguntas que acabas de formular son preguntas bastante motivadoras para lo que sigue posterior en este espacio de los lunes y los jueves aquí con toda la comunidad. Mario, compártenos un poco de lo que tienes allí de toque de queda y que has seleccionado allí para leerle a quienes hoy nos están viendo y escuchando.
Bueno, Paula, ahora sí, entonces voy a leer Ahora sí. 3 textos del toque de queda, pero una consideración 99 sobre, personas en este momento conectadas escuchándolo, profesor Mario. Perdón, Orlando, no te escuché. 99 personas escuchándolo en este momento. Qué maravilla. Quiere decir que la convocatoria que estás haciendo, que están haciendo, tiene mucho sentido y Vamos oportunidad. en 103. Pero un asunto antes de la lectura de los toques de queda, y es lo que has mencionado sobre la reflexión de mi querido compañero y amigo, vecino, además de oficina, Juan Manuel Castellanos. Bueno, Erich Hobsbawm hizo célebre esa idea del siglo XX como un siglo corto. Considera que el siglo XX arranca con la revolución bolchevique y que termina no solamente con la caída del muro de Berlín, sino también con el derrumbamiento político de la Unión Soviética. Y hacia adelante se han venido planteando hace rato cuáles son los hitos con los cuales se puede señalar que inicia el siglo XXI. Entonces, hay quienes han advertido que las Torres Gemelas son el punto de partida, pero también se puede decir que la forma como se puede construir en términos de la lectura de la historia, una transición de un siglo a otro, supone un cambio epocal o una mutación en términos de Morán. Y yo creo que Juan Manuel puede tener toda la razón en el sentido de que aquí, a las condiciones socioeconómicas críticas, de las cuales el neoliberalismo tiene una gran responsabilidad, sobre todo en materia de desigualdad, la pobreza y otras características que habría que examinar de manera detallada, pero en términos de desigualdad, las condiciones socioeconómicas que se heredan del siglo XX son muy inquietantes. En términos ambientales, lo que podría llamarse la gran crisis global, especialmente el cambio climático, y en términos existenciales también, esas tres eran como las 3 conflictividades heredadas del siglo XX. Pero ahora sigo interpretando a Juan Manuel Castellanos, a esa crisis epocal, a esas 3 conflictividades se agrega otra, que es la perplejidad. Esta perplejidad que nos pone, por ejemplo, a mirar que el enemigo está a portas, aquí en la calle, a 5 metros, o que el personaje que entró hoy a mi casa puede ser el portador del virus y configura un tipo de amenaza. Y yo creo que en esa medida es un siglo que puede haber empezado tan tarde también como el siglo XX. Entonces, volviendo al asunto relacionado con los toques de queda, voy a hacer una lectura, a ver qué están por aquí. Sí. Una lectura de 3 texticos tal vez y una introducción que construí. Dice: el día no es la luz. Notas de campo en tiempos de perplejidad. El 6 de marzo se detectó el primer caso de coronavirus en Colombia. Como era predecible, las decisiones claves para atender la emergencia sanitaria pusieron en tensión las opiniones de algunos políticos en el gobierno con los puntos de vista de expertos en epidemias. Con el paso de los días, los hechos impusieron las decisiones. Primero llegó el toque de queda, luego el confinamiento nacional. Un momento después aparecieron en las redes sociales los analistas de crisis verificando sus propias teorías distópicas sobre la sociedad, la economía y la cultura. Mientras la sociedad del espectáculo ve deshacer sus símbolos de prestigio, en algunos barrios populares la gente cuelga en las ventanas trapos rojos como manifestación de desamparo. En la nueva vida cotidiana, el cine, los libros, la escritura y la conversación han surgido como refugios para noches y días de incertidumbre. Como lo ha advertido el escritor y editor argentino Alberto Mangel, los diarios personales están invadiendo las redes. Los medios virtuales llevan y traen emociones del día
a la manera de un gran libro abierto que registra la perplejidad global. El día no es la luz, advierte el poeta Darío Jaramillo Agudelo, pensando en los múltiples sentidos de la frase del poeta. Por estos días escribo notas de campo para pasar la tarde. Entonces, este es, digamos, una nota introductoria y aquí van tal vez 2 o 3 de los textos. Cada texto iba apareciendo o fue apareciendo cada día y circula entre los amigos, particularmente los amigos que tengo en el WhatsApp. Día 1. Las fotografías de una ciudad desierta, tomadas en distintos sectores, circulan por las redes durante el primer día de confinamiento obligatorio. En la noche, las conversaciones con los amigos en el WhatsApp traen referencias al cine y a la literatura. Buena parte de ellas están cargadas de detalles sobre mundos caóticos, como los que se muestran en Mad Max. Los mensajes llevan y traen pedazos de alguna novela de Ray Bradbury o relacionan fragmentos de películas de Stanley Kubrick. En todos los casos, el mensaje está cubierto por el velo de la ficción. La humanidad está en peligro. El orden social y económico entró en riesgo. Por las redes sociales, también es posible seguir la pista a 2 tipos de reflexiones ante la llegada de la pandemia. De un lado, quienes invitan a construir una ética del cuidado, al despliegue de la solidaridad, a poner en marcha nuevas y viejas responsabilidades estatales y prioridades públicas. Y de otro, quienes se ocupan de denunciar las implicaciones socioeconómicas y las tensiones y fracturas en los mercados. Hay un tercer grupo, quienes, como en alguna película de Orson Welles, prefieren morir ahogados en sus trincheras económicas. Este es pues un texto que tiene que ver recoge algunos de los momentos del debate político que se fue dando en los inicios de la pandemia, del confinamiento más bien. Día 2. Carlos es propietario y dependiente de la tienda de la esquina. Es un hombre flaco, alto, amable, lleno de buena vibra. Debe andar iniciando los 50 años. Viene de ser vendedor de productos de fábrica en el Magdalena Medio. De allí salió corriendo con la familia por causa de las violencias territoriales. Carlos está lleno de inteligencia práctica. La usa para resolver todas las cosas con diligencia y rapidez. Le gusta la conversación, eso lo hace más valioso. La tienda transformó el barrio, sacó a los vecinos de las casas y puso a conversar durante los partidos de fútbol a gerentes con artistas, a políticos con académicos, a estudiantes con vendedores de seguros. Esta semana, Carlos cerró el acceso a la tienda con una reja metálica. Nadie ocupa las 3 mesas de la entrada. Nadie suelta una risa. Nadie habla de la vida de los otros. Y salto en algunos días, salto al día 10, y en el día 10 escribimos esto. Se llama Salomé en el centro. Las esposas de la ciudad, así las llama mi amigo Camilo Franco, hace rato no desfilan por pasarelas de casas viejas. Los zapatos de colores están torcidos entre cajones, las pestañas azules en el estuche. El lugar desinfectado para la cuarentena no huele a ron ni a Chanel de Fedco, huele a las casas viejas del centro. Salomé envía a su poeta de la tarde, mi amigo, una foto con labios pintados y cejas retocadas. Lo espero mañana, dice, y es mentira. Bueno, estos son algunos de los textos, Paula. Mario, en un corto minuto, ¿qué le recomiendas a quienes en este momento están en el Facebook Live de la Facultad de Artes y Humanidades como una lectura que tú digas, esta es mi lectura de este tiempo de confinamiento hasta ahora? Bueno, yo creo que aquí ha ocurrido con los libros. Me sorprende porque mis amigos de Libélula ahora me dicen que andan supremamente ocupados haciendo entregas de libros por
por domicilio, lo cual está pasando también en muchas partes. Pero en estos días escuchaba a Santiago Gamboa, al escritor Santiago Gamboa, decir que o la gente tomó la ruta de leer los libros que le ponen sobre la mesa historias de la pandemia o de distopías, o la gente como yo tomó la ruta de leer novelas que le permitieran de alguna manera salir por alguna vía distinta a la de las noticias cotidianas de la muerte y de la infección. Yo tenía una deuda hacía rato, que es una deuda con Tolstoy, y es la lectura detenida de Guerra y Paz. Es una novela, como se sabe, absolutamente central en la literatura del siglo XIX y de la literatura universal. Y la estoy leyendo con gran cuidado y sobre todo la estoy leyendo con ojos como de quien ha revisado teorías en torno a la paz y los conflictos. Y por lo tanto, allí, al mismo tiempo, como diría alguien por ahí, al mismo tiempo que uno lee y busca en los mundos del siglo XIX, en las guerras napoleónicas, empezando el siglo XIX, encuentra no solamente temas de reflexión sobre lo que hace, sino también una manera de alguna forma de escapar a esto. Mario, te agradecemos mucho de parte de nosotros y de la Facultad de Artes y Humanidades, de los departamentos de Filosofía, de Lingüística y Literatura. Mario, muchas gracias por este espacio. Me encantan esos escritos de toque de queda. No los concluya, continuémoslos mientras tanto. Y quiero finalizar con una de las preguntas que usted hace en uno de sus toques de queda. ¿Cómo se transforma la vida cotidiana ante el miedo? Yo creo que estos espacios nos ayudan a responder también esto. Nos tenemos que reinventar y tenemos que seguir también el camino de la literatura, el arte, la política, etc. Bueno, Paula, Orlando, muchas gracias de nuevo por la invitación y a las 90 y no sé cuántas personas que están allí, pues... 111. ¿El doble? ¿Cómo, Orlando? 101. Ah, carajo. Bueno, una maravilla. Digamos que... Muchas gracias, sí, muchas no, gracias. con mucho gusto. Y creo que esto va a ser una cosa muy rica como conversación, insisto. Claro, Sí, de eso se trata. Y agradecerle a la Facultad de Artes y Humanidades, a la Decanatura y al Centro de Transmedia, que ha posibilitado técnicamente que esto sea posible. Muchas gracias a todos los que se han conectado al Facebook Live de la Facultad de Artes y Humanidades, que nos han escuchado hoy, y los invitamos a replicar la invitación para el próximo jueves, 5:30 de la tarde, a través del Facebook Live de la Facultad de Artes y Humanidades. Muchas gracias a todos, muchas gracias, doctor Mario Hernán. Un abrazo. Hasta luego. Chao, gracias.